Hola, estamos en Pulso Social con Ángel Becasino para analizar el futuro de las elecciones colombianas y lo que acaba de pasar en las elecciones del Congreso. Ángel, bienvenido. ¿Cómo es ese análisis? Pues Ramón creo que se sacudió el tablero. En parte pasó lo que se suponía que iba a pasar. Dos bancadas mayoritarias enfrentadas en Congreso y hablando particularmente de Senado. Sin embargo, pese al triunfalismo del pacto, en realidad no es que haya crecido y tiene un efecto contrario, que es perdió gobernabilidad de una forma fuerte. El otro costado, pegado a la consulta que hubo, en mi lectura, está consolidando una especie de alianza, lo que se intentó en el costado, digamos, del híbrido centro antiguo de los partidos políticos y la derecha en el 22 con Fico, esa alianza grandota que hubo y que fracasó, ahora se está repitiendo con Paloma. Es decir, eso que pasó me hace pensar que hay por delante, en este momento, todo puede evolucionar, se cometen errores y cambia todo el panorama. Pero en este momento lo que uno ve es una especie de derecha tirándose al centro y apareciendo como interesante, como espectáculo atractiva, así como en el 22 hubo un espectáculo interesante que rompía el panorama, que era un guerrillero y una mujer afro, y por el otro lado un viejo cascarrabias, ¿viste? Todo un show. En este momento esta fórmula de una mujer, primera opción fuerte de una mujer presidenta de Colombia, y por el otro lado en fórmula con un gay asumido, abierto y todo lo demás, que le cae bien a la gente, que es didáctico, que es una especie de Gomelo del 20 de julio, por decir algo, ¿no es cierto? Entonces, esa novedad hace que primero uno vea que hay un camino hacia el Ejecutivo, hacia la presidencia, que se está aclarando por ahí, insisto, hoy. Y por el otro lado hay una composición de Congreso que le va a dar gobernabilidad a esto. Salvo que ocurriera algún fenómeno, y ahí están las posibilidades raras, incluso de alguien que sale debilitado en la elección del 8 de marzo, que es Roy, que lo que más tiene para ofrecer es gobernabilidad, lo que le falta a la candidatura que está respaldando Petro. O sea que la coalición la puede hacer cualquier gobierno negociando unas cosas aquí o unas cosas allá, pero está un poco garantizada la gobernabilidad para cualquiera de los dos bandos. Y para el caso del pacto histórico, ya después de estos 4 años han aprendido cuál es el costo de romper la coalición de respaldo en el Congreso para facilitar las acciones de gobierno. Entonces me parece muy interesante que ese Congreso sigue siendo un Congreso tradicional, clientelista. Total. Sí, y sí. con algunas novedades que fueron los que se quemaron. Algunos que se quemaron, y ahí engancha con otra cosa, que es evidentemente la política que venía siendo la norma de la maquinaria y todo lo demás está mostrando que hay cambios en proceso, en avance. Tengo la impresión, por decir, no la lectura, la impresión de que la base de las maquinarias no está aceptando las órdenes de las cabezas de la maquinaria. Y eso hace que se hayan presentado resultados que vos decís, en función de la maquinaria tradicional, hay gente que tuvo que haber salido y se quemó. Hay un montón, ¿eh? El pabellón de quemados es enorme. ¿Ejemplos? Ejemplo Motoa, ejemplo Lorduy en la costa, Así. ejemplo, bueno, hay un montón. Se me van los nombres, pero hay un montón. Luego hay otras que sí son sorpresas históricas. Es decir, por ejemplo, Robledo, uno conociendo el recorrido de Robledo y el pasado de Robledo y las votaciones que sacaba Robledo, evidentemente esta quemada de Robledo, también responde a lo errático de los últimos años de Robledo, ¿no? Entonces ahí uno siente que sí, es un deterioro y no te sorprende tanto. Es como Angélica Lozano, también yo creo que sale castigada por un deterioro también de su pareja, de Claudia. Ahí hay un juego doble, ¿no? Sí. Pienso que Petro está enamorado de la popularidad esa que le presentan las encuestas. También habría que hablar un poquito de las encuestas, qué tan confiables son las encuestas.
Pero digamos que Petro ve esa favorabilidad en ascenso, es muy buena la que presentan las encuestas para un gobierno con muchos conflictos que llega al final rondando el 50% o el 40 y pico. Subió el salario 23%, 100.000 becas, bajó la 1 millón de contratos, bajó la gasolina. Hizo de todo. 15 puntos de popularidad. Trabajó. Populismo al rojo vivo. Manual populista perfecto. Entonces, en función de eso, él siente que está a un paso, a un voto de ganar en primera vuelta. Ya. Y toma decisiones en función de eso. Primero toma una decisión que es quién es su candidato. Y casi como una provocación a la lógica, ¿viste? A la lógica electoral, digamos. Cierra esa opción. Es decir, se cierra en una candidatura que es, dentro de su espectro, el extremo, que es la de Iván. Sí. Con un pasado que permite a quien se oponga atacarlo con mucha fuerza. Ya. Y un candidato demasiado tranquilo, demasiado como de otros tiempos. Te diría casi que Iván es un candidato de mitad del siglo pasado. Sí. Ya. Luego niega al candidato que le proponía la posibilidad de gobernabilidad, ¿no es cierto? Que es el que tiene la capacidad de juntar desde el último extremo hasta el último extremo, que es Roy. Y que Roy se le pone en bandeja a Petro, es decir, le ofrece la alianza, trabajar para el proyecto y todo lo demás de todas las formas posibles, pero Petro, y entramos tal vez en un terreno de la psicología, ¿viste? ¿Por qué lo niega? Pero evidentemente Petro lo niega a Roy. Y en ese negarlo se rancha en el costado ese mínimo que tiene para crecer. Y se olvida que su candidatura y su logro de la presidencia tuvo que ver con un momento en que amplió el espectro a través fundamentalmente de Roy y de Armando Benedetti. Entonces Petro toma esas decisiones, se cierra en una especie de manifestación del ego. Es un ego de caudillo, ¿viste? Un ego de yo hago e impongo las condiciones que a mí me parece que deben ser y el país me va a responder y me va a seguir hasta muerte. La línea en la presidencia de Petro fue una línea de convocar al pueblo a que salga a las calles cada vez que alguien se le oponía. Y sigue siendo esa. Sí. Sigue siendo acá mando yo y el pueblo me sigue. Yo soy el pueblo y el pueblo soy yo. Pácate. Entonces veo un hombre que se ha cerrado en lo que vos decís, no puede ser que tome estas decisiones, no puede ser que siga encerrándose cada vez más, no puede ser que frente al momento en el cual, por lógica, se abre la candidatura a un encuentro o a una alianza que te sume. Y él hace esta jugada. Mi lectura es que, y alguna gente me ha comentado quién tomó la decisión, pero mi lectura es que es fundamentalmente Petro el que toma la decisión de montar un escenario de lucha de clases enfocado en el Cauca, ¿no es cierto? Sí. La oligarquía de allá, de Popayán básicamente, contra los indígenas de allá. La Minga, etcétera, etcétera. La Guardia Indígena, el liderazgo indígena que es fuerte, es potente, pero que genera anticuerpos muy fuertes en el país, porque genera temores. Así como en el caso de Francia generó una especie de amplitud, fue una señal que el país dijo, bueno, qué chévere que se abra el espacio para, digamos, un sector de Colombia, que era un sector negado por mucha gente, ¿no es cierto? El sector afro. Sí. Ya. En este caso, fíjate que la apertura, cosa exótica, la modernidad de este momento la está planteando la derecha. Claro, se invirtieron los roles, sí. Pero se invirtió. Y Petro se cierra en ese autoritarismo de ego, ¿no? Yo siento que es un ejercicio de soberbia el que tiene Gustavo, que no le permite ver qué le convenía y con qué proyecto pudo haber seguido evolucionando su proyecto de gobierno. Es eso, ¿no? Hay algunos puntos en donde se puede profundizar y matizar ese caudillismo de Petro y esa imposición de su línea en la campaña sin escuchar a los que están recorriendo el país de su misma gente y viendo lo que realmente está esperando su propio electorado. Y él se ha empeñado en el manual antiguo, en el manual chavista, en el manual de Fidel Castro, en el manual del socialismo de Allende, de polarizar y radicalizar
sobre la base de hacerle muy consciente a la gente que lo respalda, que si no lo siguen respaldando y si no se fortalece ese respaldo, vamos a volver al pasado en donde no teníamos derechos, en donde no teníamos acceso al gobierno, donde no había negros, indígenas, gays en el gobierno. Entonces, él está creyendo en esta tesis que es antigua, que tal vez por eso ponen un candidato que también tiene esa imagen anticuada de los años 60, como es Iván, que a mucha gente le gusta, pero es anticuada. Tal vez es el reflejo subconsciente de lo que él está buscando, que es apelar a esa radicalización para que la gente, como hizo Chávez en muchas elecciones, Chávez ganó 5 o 7 elecciones sin ninguna dificultad, siempre radicalizando, con un principio muy básico, es que si no ganamos ahora, obviamente no nos van a dar lo mismo que nos están dando, sino nos van a quitar. Y esa lógica la entiende el pueblo y cualquiera la entiende fácilmente. Él está en ese camino y hay que ver si es acertado. Yo creo que es desacertado, porque lo que has dicho lo comparto frente a la derecha, se ha modernizado. Uribe sí dio el giro, el caudillo Uribe, con el totazo que le da a Oviedo, diciendo a Paloma, le acepto la vicepresidencia si usted se desmarca de este caballero, y si reconoce el proceso de paz, y si reconoce la JEP, y si reconoce una cantidad de temas sociales que se deben reconocer, y a ella le toca aceptar. Es la apertura que no hace el pacto Petro, ni el pacto histórico. La apertura sí la hace la derecha y recoge esos sectores de centro que son los que van a determinar el triunfo. Entonces ahí me parece que hay un error estratégico de Petro, como lo ha señalado Roy Barreras, de no permitir que la coalición de centro, sea clientelista o sea sectores independientes, se consolide alrededor del pacto histórico con una apertura programática, que es lo que está haciendo el Centro Democrático con los partidos que se le han unido. Roy, ¿para dónde va? Por ejemplo, Roy, Claudia López, Sergio Fajardo, los desaparecidos, llamémoslos. Roy, pienso que Roy es el político más formado para darle una especie de armonía al proceso de los próximos 4 años. Gobernabilidad, continuidad de los procesos de cambio, que más o menos se insinuaron, porque no se concretó más allá del discurso, no se ha concretado demasiado, pero Roy tiene esa capacidad de armonizar, de tejer. Y cuando vuelve de Londres, de la embajada, y llega a Colombia y demás, entra en la mecánica tradicional de ese político que tiene una capacidad de interlocución muy grande con toda la política local del país. Y en esa cosa le falla algo, que es lo que te mencioné al principio. Le falla en la elección del 8 algo en lo que él cree o siente que puede confiar, que es ese alineamiento con los intereses locales, departamentales, a través de las dirigencias políticas de esas zonas. Y lo que se comprende es que esa dirigencia ha perdido la conexión de mando con la base, que tal vez uno profundizara más, ¿viste? Es un efecto de algo que está pasando en el mundo, que es la horizontalidad de la conversación en redes de la gente, la disminución del peso de la verticalidad, de la orden, de la autoridad. Sí. Y eso se refleja, y entonces eso que se refleja hace que él no tenga aquello que cuenta que va a tener. En esta etapa de la campaña vamos a tener mucho más espectáculo. ¿Cómo va a ser el espectáculo y cómo va a ser el show y cómo va a ser la movida de emociones? Ahí hay una cosa que ver en esta campaña, y entramos de nuevo en los candidatos que no estuvieron en la consulta. Abelardo. Abelardo montó el show. El show de la primera etapa es Abelardo, un show producido por cualquier empresa de espectáculos, ¿no es cierto? Ya. Un circo. Un circo que funcionó. Tigres, elefantes, gatos, etc. Pero que funcionó. Sí, muy bien. Funcionó, ya. Ahora viene una cosa, que es leer. Fíjate que en ese costado, cuando arrancó esto demasiado temprano, hace más de un año, arrancó Vicky. Y Vicky produjo una efervescencia, una espuma, y la espuma se decantó y Vicky cayó. Entretenimiento temporal, sí, señor. Temporal. Claudia cayó en un error en ese momento, que fue cazar esa pelea que tuvo fuerte con Vicky, allá lejos y hace tiempo, sí. ¿No es cierto? Ya. En esa pelea se deterioró Claudia, perdió atracción,
porque ahí voy a parar a lo que quiero ir a parar con Abelardo, que es cuando un espectáculo es demasiado gritón, tiene un problemita, que es el problemita de uno como consumidor de espectáculos. Vos una película la ves una vez que la viste no la volvés a ver. Tiene que ser algo muy importante en relación con tu vida para que le pares bola y la veas segunda vez. Si no, no la volvés a ver. De acuerdo. Entonces, estos espectáculos tienen el problema que una vez que se experimenta el espectáculo, lo que viene, casi seguro, es chao, periódico de ayer. Desgastado totalmente. Claro, se desgasta. Y entonces, como es demasiado excitante el show de Abelardo, entonces tiene el riesgo de dejar de excitar o de llegar a un momento en que decís, ¿y ahora qué? Llega un momento en que ¿a dónde escalás para atraer a la gente cuando ya agotaste todos tus recursos de pirotecnia, ¿viste? Entonces ahí pasó que Abelardo llegó evidentemente a una meseta, no digamos un techo, digamos una meseta dando la opción de que luego de la meseta vuelve a escalar. Sin embargo, me parece que está difícil, y que está difícil de nuevo en medio de este otro circo que acaba de montarse con la pareja, el binomio de la chica, la muchacha y el Se llevan el foco de luz para allá y chuparon el foco ahí. Al tigre en la sombra. Claro. Y en el otro lado, que también tiene que haber conciencia, me da la impresión de que Petro, claro, que es un problema de Gustavo. Yo estuve en la estrategia con él en el 18 y a Gustavo cuesta hacerlo aterrizar en algo ajeno a lo que él está encerrado en pensar y en querer. Pero se puede. Pero tiene que haber alguien que lo amarre, lleve, le tapa la boca, claro, y lo que lleve. lo haga pensar o que le diga, ok, pensemos juntos, ¿viste? No pensés vos solito. Ya. Entonces, por ejemplo, a mí me sorprende lo que le pasó a María José, que es, María José evidentemente había hecho todos los méritos, no digamos que estaba trabajando en esa dirección, había hecho todos los méritos para acabar siendo una fórmula. Y esa fórmula en María José creo que primero estaba justificada por quién era María José, por lo que representaba. Segundo, daba una amplitud amable a la... Seguía siendo un gobierno centrado, una opción de candidatura centrada en una izquierda fuerte, pero se abría hacia algo más amplio. Cuando toman la decisión de cerrarla y negar esta posibilidad, que era María José, no había muchas más posibilidades. Seguimos alineados en una tendencia más hacia los que buscan una redención económica a raíz de las políticas de economía más capitalistas, neoliberales, moderadas, y quienes promueven un estatismo para redistribuir la riqueza. Más que derecha e izquierda, digamos, la gente hoy está alineada en casi todo el mundo alrededor de por dónde creo que voy a progresar o a desarrollar mejor en mi vida personal. Me parece que Paloma definió claramente que ella es la que lidera esa tendencia y que le va a tocar a De la Espriella plegarse tarde o temprano. Mientras más temprano lo haga, lo va mejor porque negocia con una fuerza hipotética en vez de esperar a que le ocurra lo de Claudia, que es que de la meseta empiece a descender y quede en nada y no tenga ninguna posibilidad de negociar nada, que sea otra vez una estrella fugaz. Tal. Pero entonces tenemos una derecha fuerte que se amplió al centro y tenemos un pacto histórico que no tiene por dónde crecer. Y ahí volvía la pregunta a Roy, y a Claudia, y a Fajardo, y a los que quedaron en el centro, porque siguen siendo unos votos importantes. La elección pasada se ganó por 300,000 votos. Entonces ellos tienen 500 o 600,000 o 1,000,000 de votos que deciden, que pueden decidir. ¿Qué va a pasar con esas fuerzas? Bueno, la primera consideración distinta a lo que estás planteando es, yo no veo al centro. Es decir, para mí el centro es la indefinición de la gente. Es decir, hay un pedazo, lo he citado varias veces, hay un estudio brasilero del año pasado,
en que observaban cuál era el comportamiento de la sociedad brasilera y encontraban que había un 5% en cada uno de los dos extremos. Gente muy preparada, con muy buena capacidad adquisitiva, tanto en la izquierda como en la derecha, que mandaban el de mensaje fuerte. La confrontación partía del 5% por acá y del 5% por acá. Sí. Frente a cada uno de ese 5% había un 20% aproximado, un 20% junto a la derecha y un 20% junto a la izquierda, que reflejaba eso, que se permeaba de ese discurso, lo reproducía, retuiteaba, bla, bla, bla. Bah. Pero en el medio había un 50% aproximadamente que era bajo nivel de educación, bajo nivel económico, mucha gente que el día anterior comió una sola vez, ese tipo de cosas. Y esa gente lo único que quiere es, dame una oportunidad de vivir un poquito mejor. Sí. Esa gente es lo que acá llamamos el centro. Okay. Son los que no saben, no responden, etcétera, etcétera. Y que están esperando ver qué lucecita aparece por ahí que digo, puede ser por allá. Y entonces se van para allá. Se identifican con el viejo Cascarrabia, con Rodolfo, ¿viste? O se identifican con Petro, o se identifican con Paloma, o se identifican con quien sea. No hay ideología que los amarre. En ese centro, la única no ideología la marca la realidad que viven todos los días. Y es una realidad pesada, cada vez más pesada, desempleo, rebusque con problemas, etcétera, etcétera. Ya. Entonces creo que hay que considerar esa gran franja, a la cual insistimos en llamar centro y pensar que alguien como Sergio Fajardo la representa. No, no lo representa Sergio. Sergio es una especie de debilidad en el panorama político, que pudo tener un rol mucho más interesante, pero su personalidad le impide tener un rol más interesante. Está Claudia que es brillante, Claudia, es muy interesante Claudia, pero que la ansiedad, otro factor muy importante en las elecciones de acá, esa ansiedad la lleva a tropelear cuando no conviene, a romper posibilidades, en fin, se comporta demasiado agresiva Claudia en muchas ocasiones, siendo que es de los personajes interesantes, muy interesantes del panorama político del país. Y está, por ejemplo, Roy, que también hay momentos en que a Roy le gana la ansiedad, que es inevitable cuando vos estás buscando un espacio que te das cuenta que por lógica tendría que existir y tendría que encontrar una respuesta y no se te da la respuesta. En el caso de Roy estoy hablando. Paloma Valencia yo la veo como una líder en formación que todavía está muy cruda para asumir que le ha pasado a todos los herederos de Uribe, asumir un liderazgo en un partido marcado tan fuertemente por ese caudillo. Pero lo mismo veo con Iván. Iván no lo veo como un líder que sea capaz de atraer a ese electorado que estamos hablando, al 40% que está buscando un plato de sopa en su almuerzo diario. Entonces ahí caes de nuevo en el espectáculo. No hay un elemento de agarre que vos digas, es porque voy a conseguir 2 vasos de agua. No, no lo hay. Entonces, podría mandar la emoción, pero en este caso manda el espectáculo. Y el espectáculo era lo que ha hecho crecer tan fuerte a Abelardo. Sí. En medio de una cosa así, un personaje como Abelardo fue un espectáculo fuerte. Pero estamos de acuerdo que ese ya no compramos la repetición de ese. Sí, yo creo que está en ese problema ese. En una de esas se reinventa y nos sorprende, ¿viste? Pero bueno. Y en el otro lado está, pendiente de quién me sorprende y quién me resuelve, por lo menos en un momento, los miedos que tengo, que es el otro factor. Vos sabés, yo sé el miedo a la potencia que tienen los tiempos electorales. Entonces está ese factor de quién me desactiva los miedos, quién me da la tranquilidad para pensar, se va a calmar esto, se va a calmar ese fantasma de la inseguridad que me agitan por todos lados y de la cual tengo información, por la cual creo que hay motivos para sentirse inseguro. Luego la inseguridad económica, luego la inseguridad de futuro, de educación, salud, bla, bla, bla. Y frente a eso aparece una señal
que digamos que el espectáculo de esta fórmula que apareció es un espectáculo que está transmitiendo tranquilidad. Paloma y Oviedo que te dicen, ay, vamos a representar ese centro, que quiere decir ese no saben, no responden, pero quieren sobrevivir. ¿Viste? Sí. Fíjate que en Oviedo se produce un efecto de simpatía. Muy alto, sí. Muy alto. Análisis de Paloma Valencia como lideresa. No, creo que Paloma no es una lideresa. ¿Ni será? No, lo veo difícil, es una persona que se ranchó mucho en su amor platónico por Uribe y le impidió crecer en ella misma. Dentro del combo del uribismo pasó lo que pasa con los caudillos, pasa con Petro también, que es... Matan a todos sus herederos. Y matan, en la atracción del líder, ¿viste? Matan la posibilidad de que la gente se forme a sí misma y se construya más fuerte a sí misma. Se quedan todos mirando embobados al sol, ¿viste? Y no desarrollan lo propio. Y a Paloma yo siento que le ha pasado hasta ahora eso. Ojo, estamos en un momento donde evidentemente ese líder está en decadencia. Fíjate vos, el comportamiento en la campaña fue bien llamativo. La gente no le salía. Hubo reuniones Tunja, algunas con Dinamarca y eso, donde la gente que iba, en mucho nivel, iba a insultarlo, iba a gritarle cosas, ¿viste? O sea que ya no, claro, ya no es el personaje que daba miedo. Sí. Quédate en que daba miedo y a otros que enamoraba. Entonces Paloma, si bien llega, digamos, engarzada por ese liderazgo de Uribe, en realidad está en una oportunidad de crecerse a ella misma en el momento. Fíjate que Duque se comportó de esa manera. Duque, el chico que jugaba con la pelota en el semáforo, ¿viste? Pasó a ser alguien que dijo, no, acá mando yo, lo que suele pasar, ¿viste? Llega el personaje y dice, ok, ahora el presidente soy yo. Y hay que ver qué pasa con Paloma, pero tiene esa oportunidad. A Iván también se le ven unas debilidades como líder, como esa de no querer confrontar, que para él es una característica positiva, pero para un debate electoral es negativo, que no quiera confrontar a los demás contendores. Es una señal más de debilidad que de fortaleza, sí, y la gente además necesita ver la confrontación de sus equipos, claro, de su gente, claro, cómo se comporta mi líder frente al otro para poder hacer una evaluación más certera. Sí. ¿Cómo estás viendo esa personalidad política de Iván Cepeda? Complicada, demasiado cerrado, demasiado aislado de la gente, demasiado aislado del debate, ese, qué sé yo, simbólicos, volvamos, ¿no es cierto? Sí. Ese cuento de tener una multitud acarreada o real delante y echarse un discurso leyéndolo. Pará, flaco, es decir, sí, es algo inconcebible. Ok, ocurre. Pero me parece que Iván adolece de eso y como tiene conciencia de alguna cosa que no te la voy a poner en la mesa porque no sé exactamente cuál es, entonces evita la confrontación, casi que evita la espontaneidad de él, me da la impresión. Por un detalle, lo que acaba de pasar, que se lo están machacando, que es esa declaración que hace que el 7 de agosto se acabó la corrupción. Pará, flaco, sos el representante de un gobierno que ha tenido mucho escándalo de corrupción, pero al decir eso, estás reconociendo y acusando al tipo que te señaló como sos mi candidato, sos mi hijo político y bla, bla, bla. Entonces, tal vez Iván tiene miedo a su espontaneidad. Y eso tal vez haría que en una de esas, si gana Iván, nos encontremos con un tipo radicalmente distinto. Tiene características que te hace pensar en ese moralismo, ¿viste? De la izquierda, casi Unión Soviética en algún momento histórico. Que bueno, que para estos tiempos que vivimos es una rigidez un poco difícil de asimilar. Sí. Pero en una de esas nos sorprendería en esa dirección, Iván. Entonces me da la impresión que el leer el discurso, el no permitirse la espontaneidad, tal vez es una señal de tratar de evitar que me salga un gallo en el discurso, ¿viste? ¿Cómo se está perfilando esa confrontación? Yo lo estoy viendo más de nuevo entre Paloma e Iván Cepeda y los demás desapareciendo y el electorado alineándose al que le ofrezca algo más
que parecemos estar de acuerdo en que ese algo más es un mejor futuro. El tema de la seguridad no parece que sea el que le interesa a la gente ni el que domine. Por eso el discurso de Uribe es del pasado, ya no hay un problema de FARC y el Estado no está cuestionado por una fuerza armada insurgente, le gustara o no a la gente, sino que está cuestionada porque no hay futuro, como pasó en Argentina con Milei, como pasó en Estados Unidos con Trump, donde buscan al loquito que es capaz de buscar o de poner sobre la mesa una alternativa diferente. Aquí, ¿cómo se va a perfilar ese electorado? Porque no hay propuestas. Iván aparece haciendo poesía, no está haciendo propuestas concretas. Y Paloma está empezando todavía y no se sabe qué va a proponer. Siempre está el espacio para que pase algo diferente. Difícil el escenario de que pasen cosas nuevas o de que candidatura que rompa el panorama, pero puede pasar. Ya, con respecto al discurso de Paloma frente al discurso de Iván, fíjate que lo observé y me recordó lo que pasó a mediados de los 90 con Clinton, Tony Blair, ¿viste? Cuando la famosa tercera vía, ¿viste? Donde cada uno tomó los discursos del otro. Entonces los Tories tomaron el discurso de los liberales y viceversa. Entonces un partido que siempre hablaba de lo social pasó a hablar de la seguridad. Y el otro que siempre hablaba de la seguridad y del control, la autoridad, ¿viste? Pasó a hablar de lo social. Entonces cuando esta empieza a hablar de estos temas, yo digo, le está robando el discurso de este costado, ¿viste? Evidentemente hay un juego así. Y la gente que recibe el discurso, es decir, el auditorio, por no decir el electorado, y bueno, qué sé yo, escucha el discurso del momento y no es que tiene en su cabeza, esta es izquierda y esta es derecha. Escucha lo que le hablan y se va con lo que le convence o le seduce de lo que le hablan. Ahí hay un problema muy fuerte que volvemos a los errores de Petro. No está viendo realmente lo que pasa en todo el escenario. Sigue cerrado en él mismo. Es un problema fuerte, ¿por qué digo que es un problema fuerte? Porque en vos también, nos conocemos de hace rato, hay una idea de que la sociedad tiene que cambiar y tiene que avanzar en otras direcciones. Lo que está pasando con esto es que va a haber un detalle, una anécdota histórica que son estos 4 años, y si todo sigue como va probablemente a seguir, volveremos al pasado y nos quedaremos un rato largo en el pasado porque estos 4 años los van a usar como el gran error histórico para evitar que la gente diga, experimentemos otra vez un cambio. Otro escenario. Se destapa un gran escándalo de corrupción, mayor todavía, que hace que el gobierno Petro entre en un cuestionamiento público fuerte. ¿Pero afecta al electorado de ellos? Al electorado de ellos creo que no, porque van a sentir que es un ataque más. Fíjate que es una jugada de ataque a Petro, al gobierno, ¿no es cierto? Muy centrado en Petro, o así sea a sus funcionarios. Por ahí se queman fusibles. Me llama la atención de a ratos que hay fusibles demasiado quemados en sí mismos y sin embargo no los cambian. Ahí siguen jugando. ¿Qué puede ocurrir si Iván Cepeda efectivamente no debate con ninguno de los candidatos y los candidatos quedan solos en la radio, en la televisión y en las distintas regiones donde se planean debates? Y flaco, es como decir, en el aire está toda la comunicación de los otros y tu comunicación no existe. Inevitablemente vas a seguir cada vez más cerrado en lo que es tu público duro. ¿Se te afecta? Claro, el resto se va a ir con los que están hablando.